Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidas y bienvenidos, hipócritas lectores. Estamos en el podcast Tú, hipócrita lector. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú. Ya lo saben, el título de este programa, de este podcast, Tú, hipócrita lector, viene de un poema de Baudelaire que está en el comienzo de Las Flores del Mal, el poema al lector. Baudelaire cuenta todas sus angustias, todo su psiquismo desgarrado, pero de repente se gira, mira al lector, lo apunta y le dice: tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. O sea, no te hagas el leso. Esto que estoy hablando no es solo mío, esto eres tú. Tenemos una hipócrita lectora con la que hemos conversado antes sobre libros de filosofía, sobre sus libros de filosofía. Pero hoy día viene como lectora, desde luego lectora en el sentido amplio, pero también lectora de filosofía. Aparentemente una lectura más difícil para los hipócritas lectoras, pero vamos a ver cómo podemos encontrar algunos hilitos por ahí para entrar en el laberinto a veces que expulsa a algunos lectores de la filosofía. Diana Aurenque en Tu, hipócrita lector. Diana, un gusto de conversar nuevamente contigo. Cristian, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diana es doctora en filosofía de la Albert Ludwig Universitat en Friburgo, formada en la matriz alemana. Ella es autora de un interesantísimo libro, Animales enfermos, filosofía como terapéutica, algo vamos a hablar de eso acá también. Animal ancestral, su libro más reciente, hacia una política del amparo. Y los temas de Diana han sido la antropología filosófica, algunas áreas de estudio, la filosofía, la medicina, la ética filosófica y la ética médica. Vamos inmediatamente a tu infancia. Siempre se dice la infancia del poeta, pero también la infancia del filósofo, ¿no? Tú naciste en la Villa René Pérez, en la comuna de Independencia. Así es. ¿Cuándo aparecen los libros en tu infancia? ¿Cómo aparecen? Mira, los primeros libros aparecen, recuerdo, en la casa de mis papás, eran profesores de artes plásticas. No habían tantos libros, pero habían algunos decisivos, ¿no? Mi mamá tenía, por ejemplo, un libro de Nietzsche. Me acuerdo que era para ella no sé, era algo que le gustaba mostrarme, ¿no? Este libro es de Nietzsche. ¿Tu papá eran profesores? De artes plásticas. De artes plásticas, claro. Ya. Y un par de libros, no sé, de Marx, de Hegel, me acuerdo. Pero no era que mis papás lo leyeran mucho, estaban en la biblioteca. Eso para mí era importante. Y cuando yo tenía, no sé si 8 o 9 años, mi mamá me regaló una colección de estos libros de, no sé, antología escolar, unos libros pequeñitos. Y recuerdo mi sensación de no estar muy a gusto con esto de que me regalen libros. Yo quería alguna muñeca, algún juguete, pero mi madre me decía que estos libros eran muy importantes. Entonces yo, como hija de mi madre, admiradora de mi madre, dije, claro, esto es un buen regalo, pero en el fondo yo quería juguetes, ¿no? Pero empecé a leerlo un poco como por hacerle honor a ella. Y la otra persona, yo diría que fue muy lectora, era siempre mi abuelo. Mi abuelo tenía en su casa enciclopedias que él corregía. Mi abuelo había estudiado, no sé, medicina, de medicina se cambió a odontología. Él corregía las enciclopedias, sí, claro, de su puño y letra. Sí, entonces eso era muy interesante. Y compraba, me acuerdo, muchos, dos diarios, y entre eso compraba el Mercurio, cortaba lo que le parecía interesante en ciencia, lo pegaba en la enciclopedia y corregía la enciclopedia. Entonces, eso era interesante, ¿no? Una persona que rayara el libro para corregirla. O sea, ese era como el gran saber, ¿no? Oye, y el primer libro que te haya, no sé si fue un cuento que te contaron o un libro que leíste que te haya, no sé si transformado, pero que te haya pasado algo ahí, algo que tú dices, hay un antes y un después de haberlo leído. O sea, muy chica, me acuerdo que estábamos en el jardín y fuimos a hacer una presentación a un hogar de ancianos y nos pidieron aprender algunos poemas para recitarle a los ancianos. Y de esa colección yo tenía uno que era poesías y rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que, bueno, ahora me parece todo muy cursi, muy todo, pero en su momento me pareció maravilloso. Pero es un poeta interesante. Sí. Yo sé que es difícil no verlo como cursi, pero yo creo que es un poeta interesante. No, Poesía claro eres tú, etcétera, etcétera. No, claro que sí. Entonces, volverán las oscuras golondrinas. Sí, no, claro, poesía eres tú, es precioso. O amor eterno. Podrá anularse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Bueno, en fin, precioso. Y aprendí eso. Lindo. Y creo que eso me marcó bastante, esto como de aprender poesía o entender por qué la poesía puede ser interesante. Y ahí tenía, no sé, 7 años, no sé, era chica.
Oye, o sea, primero fue la poesía entonces. Parece que sí. Ya. ¿Y la filosofía? ¿Cuándo entra en tu vida? ¿Cómo entró la filosofía? Claro, o sea, más allá, como digo, de esto que mi mamá, que estaban estos libros de Nietzsche, de Marx. Tú los mirabas a lo lejos. Claro, y de repente podíamos hojearlos, aparte de estos títulos, no sé, El Anticristo. Sí, ese título sí que es fuerte, el de Nietzsche. Claro, entonces, y era una colección donde salían varios títulos y aparecía este. Entonces, claro, era como muy polémico. Mi mamá también era muy anti... como cultura eclesiástica, trabajó en un colegio Come que era... cura. Claro. Entonces... O sea, se decía antiguamente los radicales. Pero más que nada porque ella estaba en un colegio que era particular subvencionado, muy católico, y con estas obligaciones de, no sé, ir a la capilla, y mi mamá como profesora de arte era todo muy incómodo. Entonces, claro, esto era como rebeldía de mi madre. Pero yo diría que filosofía propiamente tal fue por dos cosas. Uno, cuando estaba en primero medio. En el Liceo 1. En el Liceo 1, claro. ¿Emblemático Liceo 1? Exacto. Ya. El que yo tanto quiero y extraño. ¿No? Sí, y hay que recuperar, por supuesto. Sí, claro. Y nos juntábamos con compañeras, compañeros de otros colegios emblemáticos. Entre esos ahora personas que son, me encanta decirlo, ¿no? Como que ministros o, no sé, Jaime Gajardo o Nicolás Grau. Y nos juntábamos en ese tiempo de, no sé, 13 años, 14 años, a conversar de educación, filosofía. Y ahí había un grupo de amigos que, no sé, yo venía con mis conocimientos de Nietzsche, otros de Marx, y nos enseñábamos entre nosotros. Entonces una cosa muy, por supuesto, equivocada, pero en términos de contenido, pero era muy bonito, ¿no? Yo aprendí quizás, la primera vez que supe de Heidegger fue por un compañero de 15 años que me regaló un libro, como un pretendiente que tenía, que se llamaba ¿Qué es filosofía? Y yo le regalé, o sea, ¿qué es metafísica? De Heidegger, y yo le regalé ¿Qué es filosofía? Uno podría decir que es lo más antirromántico que hay, pero yo encuentro que es muy romántico. Muy romántico filosóficamente regalar un libro de Heidegger, ¿eh? Claro, para conquistar a alguien. Sí, ¿no? Y la respuesta mía es un libro de Ortega y Gasset, así como para hacerlo más suave, digamos. Oye, Ortega y Gasset tampoco hay que ningunearlo. ¿Eh? No. Yo creo que hay que recuperar su prosa, por lo menos. ¿Eh? Sin duda. Como filósofo en español. Entiendo que leíste a Nietzsche a los 12 años. Claro, por ahí. Oye, cualquiera diría que es peligroso leer a Nietzsche a los 12 años, que uno puede intoxicarse de Nietzsche, ¿no? Es un fuego que quema. A ver, ¿cómo fue ese encuentro y qué significó? Yo creo que te marcó profundamente. O sea, la sangre nietzscheana corre por tus venas. Claro, claro. Yo creo que sí, bueno, esta cosa... a ver, lo que pasa es que yo creo que por un lado estaba esto de Nietzsche, leerlo tan chico igual es un problema, pero en realidad Nietzsche lo leemos todos sin realmente, o desde que se hizo un filósofo muy conocido, lo leemos sin buenos contextos, buenas preparaciones. Y siempre es peligroso leer a Nietzsche sin contexto. Y además es contradictorio, o sea, Sí. esa es la maravilla también, intempestivo. Claro. No, y él habla de muchas perspectivas. Su punto siempre es decir no hay la verdad en sí, entonces toma distintos roles. A veces es el peor moral, es el más moralista, es el burlesco, en fin. Toma esos roles para un poco mostrar que no existe algo así como la cosa en sí, la verdad en sí. Se contradice para poder hacer su punto. Pero yo diría que lo más interesante para mí era esto de que había que ser una especie como de espíritu libre, ¿no? Y el espíritu libre no como hacer cualquier cosa, sino que algo que pudiese tener un arraigo en un relato bien articulado propio. Eso lo encontré interesante, ¿no? Insisto, no es como libertad como libertinaje, que se suele confundir, sino esta idea de que en el fondo uno tiene que poder, para poder ser sí mismo, hacer ciertos procesos, y eso significa desmantelar lo que uno ha construido por la tradición, por la autoridad externa, y desde ahí, desde lo que uno es, poder vincularse a uno mismo. ¿Qué te movió la cabeza, el alma, o el cuerpo? Porque Nietzsche también se lee con el cuerpo, ¿no? Es filosofía que empiezas a pensarse desde el cuerpo también, ¿no? Tú lo has dicho, pero ¿qué es lo que te sacudió de Nietzsche, de las cosas que te han sacudido de Nietzsche? Es que yo creo que, si soy honesta, Nietzsche me gustó, me interesó mucho, pero finalmente más grande fue que pude comprender realmente lo que trataba. Yo creo que desde la filosofía fue Heidegger mucho más poderoso. Descartes fue mucho más impresionante para mí conocerlo. Y durante el colegio diría quizás pensadores como, o escritores, no sé, Germán Hesse, que no es filósofo, pero tiene una poesía altamente, una escritura altamente compleja, interesante, ¿no? Como que ellos me eran más estimulantes. De Nietzsche yo diría quizás fue... Sí, el Anticristo por su título, algunos aforismos de Maya, del bien y el mal, pero era todo muy polémico. Yo creo que lo más polémico finalmente era interesante, pero no sé si Nietzsche fue desde chica el que más me marcó. ¿Y tú tienes que rescatar la idea más bella de Nietzsche?
La más fulgurante. Hasta el día de hoy. Yo diría que, bueno, la idea de la gran razón del cuerpo, sin duda. O sea, esto de que la racionalidad que calcula, que lo que nosotros podemos argumentar con el pensamiento lógico, no es más que el resultado de una serie de procesos que también son afectivos, emocionales, corporales. O sea, yo creo que eso es bien importante. Hablaste de Hermann Hesse de pasadita. A ver, ese libro lo leíste cuando joven, adolescente. Sí, ¿Qué sí. libros recuerdas que Bueno, Siddhartha para mí fue muy importante. Qué bello libro. Y creo que ese fue muy, muy impresionante. Lobo Estepario también, pero yo creo que Siddhartha fue el más importante. Sí. ¿Qué imagen, si cierras los ojos, te queda de Siddhartha? Un árbol. Como que con Govinda, ¿no? Su Sí, amigo, Govinda. claro. El árbol, Govinda. No lo leo hace muchos El años. barquero, Qué bueno que me preguntas una imagen. El barquero, había un barquero al final que lo cruza. Bueno, es un libro muy poético, muy bello, muy... Es una joya. Y leíste Max Hermann Hesse, me imagino. Bueno, el Lobo Estepario. Claro, claro. Y bueno, no sé, estoy pensando en los clásicos también. Demian, ¿no? De Werther. Ahí también fue otra cosa, ¿no? Como otro... ¿Cuál? ¿Cuándo fue? Demian. Demian, Sí. de Hermann Hesse. Perdón, de Hermann Hesse. Sí, sí, sí. Y Werther de Goethe, De ¿no? Goethe. Claro, claro. Que esas Oye, como cosas Werther se habla poco, pero es una novela que marcó... Bueno, en Alemania tú después entraste en el mundo alemán, ¿no es cierto? Conociste el mundo alemán por dentro. Werther ha sido una novela de formación romántica del primer Goethe. Sí. ¿Qué recuerdas del Werther? ¿Recomendarías ese libro? O sea, yo me acuerdo de haberlo leído como con 15, 14 años y me impresionó mucho. Era muy romántico, era sufrimiento puro y duro, pero era interesante, ¿no? Porque era esta cosa como del drama de un adolescente. Bueno, no sé si lo recomendaría ahora porque supe todo lo que pasó después, ¿no? Claro, fue un libro polémico, ¿no? Oye, y Heidegger, eso para la mayoría de la gente, Heidegger es difícil, ¿no? Hay que pasar a través de las traducciones en primer lugar, también eso es difícil, ¿no? Encontrar buenas traducciones. A ver, haznos tu propio camino personal a través de los libros de Heidegger. ¿Cómo abordarías tú a un lector que dice, oye, necesito saber algo de Heidegger, pero ir a la fuente? Claro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo transito? ¿Cómo llego a Heidegger? O sea, tú diste en el clavo. Yo creo que entré a Heidegger a través de, me da risa del amor, ¿no? Como me regalaron un libro y luego eso tuvo que ver también en cómo seguí. Pero finalmente las traducciones me eran ilegibles. O sea, esto de, leía la de Gauss, leía la de Rivera, pero no entendía. O sea, tú podías aprender de memoria, más o menos, a Heidegger, ser en el mundo, ser para la muerte. Pero es mejor la de Rivera que la de Gauss, ¿no? Sin ¿cierto? duda, para nosotros que Sí, somos... Jorge Eduardo Rivera. pero la de Gauss es más precisa respecto al alemán, pero es un castellano que nosotros no hablamos, entonces muy extraño. Claro, que suena como artificial, como Claro, porque forzado, nosotros, ¿no? sí, para nosotros que hablamos chileno o castellano latinoamericano es muy raro. La nada nadea, no sé, cosas de ese tipo. Claro, o el ser por mor de no sé qué. Sí, todas esas cosas. Pero es más precisa si uno hace la traducción con el alemán. Pero insisto, no es lo que hablamos. Entonces yo creo que ahí fue necesario realmente aprender alemán para poder entender a Heidegger. Y no digo con esto que las traducciones no sean necesarias, pero ahí para mí fue evidente que tenía que hacerlo. Entonces aprendí alemán. O sea, creo que no es algo que necesariamente debe hacerlo, pero hay que entender que si uno no hace esa inmersión en la lengua, probablemente muchas cosas de la experiencia que están en la experiencia filosófica del lenguaje en un relato van a quedar fuera. Eso es así. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Y cómo llegaste al alemán? O sea, ¿te propusiste aprender alemán para leer a Heidegger o te propusiste aprender alemán para leer filosofía en general? Bueno, cuando estaba en la universidad, Raúl Veloso, que era mi maestro, gran maestro. Tremendo maestro. Claro, formó como Veloso. a todos los profesores de filosofía de Chile importantes y no importantes todos. Y él siempre dijo, si quieres, Diana, aprender alemán o filosofía alemana, tienes que saber alemán. Y yo, claro, entré por Kant, pero Kant, aún así yo creo que, esto los kantianos me van a odiar, pero Kant se puede entender sin aprender alemán. ¿Sí? Pero Heidegger juega con el lenguaje, inventa palabras, fuerza el idioma. ¿Hay ¿no? alguna palabra que puedas compartir con nosotros? Y en alemán? Eweiligkeit, por ejemplo. Está bonito de nuevo, a ver. Eweiligkeit. Ya, ¿qué significa esa palabra? Eso es una palabra que, claro, es solamente en Alemania. Yeweil significa como respectivamente, pero Eweiligkeit es como ya sustantivizar esto de la respectividad. No existe. En alemán nadie dice eso. Entonces, él hace esto de jugar con las posibilidades que el alemán presenta y crea palabras. Como uno puede traducir esa palabra, respectividad. ¿Pero qué dice eso, no? O otra, Gemeinigkeit. Gemein es como lo que cada vez es mío, pero en una palabra. Y terminado de nuevo en el Keit, que es como la substantivización de la palabra. Heidegger de alguna manera es alguien que bucea en las palabras, ¿eh? Se detiene en las palabras. O sea, filosofa a partir de ese buceo en las palabras, ¿no?
Es que finalmente yo creo que eso es filosofar, ¿no? Es realmente detenerse en las palabras. Las palabras no son solamente cosas para comunicar. Eso cuando él dice el lenguaje es la casa del ser, desde las palabras. Esa idea, ¿no? Pero es, o sea, suena poética, pero es realidad, ¿no? Otros dicen el lenguaje construye realidad. En el fondo lo que estamos diciendo es que el lenguaje, palabras, es la forma en la cual nosotros comprendemos y constituimos mundo. Nos comprendemos a nosotros mismos, todo. Entonces, dependiendo de la tonalidad del lenguaje, de la música del lenguaje, de la estructura, es también cómo habitamos el mundo. Si tú tuvieras que recomendar un libro de Heidegger para empezar, a mí se me ocurre, no sé, libros más simples. Dijiste por ahí, La Casa del Ser está en la Carta del Humanismo. Así es. Ese es un libro que podría ser una forma de acceder, claro, tal vez a Heidegger, ¿o no? Sí, es una conferencia larga, me da risa un libro, pero es una conferencia, o sea, es una carta, ¿no? De 3 preguntas, claro, a su amigo Boffret. Claro. Pero sí, es una forma de partir, aunque yo creo que siempre es compleja, porque ya está contestando 3 preguntas importantes. Yo diría, a mí me gusta la lección de la pregunta por la hermenéutica de la facticidad, esa que está traducida, es una lección, es un libro corto, es una lección del 60, perdón, del tomo 60, pero es del año 23, por ahí, antes de la publicación de Ser y Tiempo, y ahí él explica esto como de la conformación del mundo, las preguntas que él se hace, el primer Heidegger, que ese es mucho menos complejo que el segundo. Oye, hay una conferencia que a mí siempre me ha encantado, que es Gelassenheit, no sé qué se traduce como serenidad o deshacimiento, que yo creo que es leíble, sí, hace distinciones interesantes, el pensar calculante, el pensar meditativo, lo que me acuerdo, ¿no? Sí, bueno, y otras que me gustan mucho, que tienen su complejidad, pero son muy buenas, es El origen de la obra de arte. Es una obra maravillosa. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Ahí donde habla de los zapatos que pinta Van Gogh. Claro, de la famosa campesina, sí, que nadie sabe decir por qué una campesina, sí, ¿no? Pero él lo dice, es precioso ese texto. Yeah. La pregunta por la técnica. Yo creo que ese es un trabajo decisivo. Serenidad, que Gelassenheit es un poco posterior a la pregunta por la técnica, pero va un poco en esa inspiración de ese dolor por la era técnica. Y Heidegger para la vida, voy a poner así muy autoayuda, pero desde la filosofía. Sí. A ver, ya eso no te complica tanto. Y otro filósofo me habría puesto una cara ahí. No, Ars Vivendi. Ars Vivendi, sí, ¿no es cierto? Sí. A ver, Heidegger para la vida. ¿De qué ilumina? ¿Qué te ilumina a ti, Heidegger? Mira, muchas cosas. De hecho, Heidegger me hace mucho sentido respecto, por ejemplo, la era técnica, la era en la cual nosotros ahora habitamos, nos permite muy poco detenernos en experimentar algo así como las relaciones, donde uno está, sino que todo es muy rápido. La digitalidad es un buen ejemplo de lo que él critica un poco esto de la modernidad. Creo que todo el análisis que él hizo del avance de la era tecnológica es algo que vemos todos los días. Él fue de los primeros que se dio cuenta de cómo cambió la forma en la cual nosotros vivíamos a partir de ciertas tecnologías o a ciertas dependencias que generamos con el desarrollo tecnológico. Es decir, nosotros ya no usamos la técnica, sino más bien somos medios usados por un mundo tecnológico, ¿no? Colonizados por ciertas posibilidades tecnológicas que están antes de nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado yo diría esto de que al darse cuenta de eso, perdemos mucho de la maravilla que es el ser humano, que es precisamente poder dejarse asombrar y maravillar por lo que le rodea, ¿no? De que cada cosa puede ser una obra de arte, cada cosa puede ser un descubrimiento. Que nuestra característica... El taumasé en griego, el asombro, ¿no? La maravilla. Claro, y que, no sé, un vaso lo dice un poeta de una forma, un científico de otra, un filósofo de 1000 veces distinta, y esa es la maravilla del ser humano. No que calcula solamente, sino que se deja asombrar por las posibilidades en las cosas, en las personas. Creo que recuperar eso en tiempos como los que tenemos es importante. Tú escribiste el libro Animales Enfermos, yo decía filosofía como terapéutica. ¿Ya? Y tú te dije autoayuda, pero mejor terapéutica. ¿Qué libros te han sanado a ti? ¿De filosofía o de literatura? Un par, 1, 2, no sé. Ay, ¿qué me han sanado a mí? Qué buena pregunta. Bueno, yo diría que hay uno que se llama... Espérate, sanados. Bueno, La genealogía de la moral de Nietzsche, sin duda. ¿De qué nos sana eso? De la pregunta, digamos, de ponerse... No, de aceptar que el sufrimiento y el sinsentido es la condición inicial de la existencia y, por lo tanto... darse un sentido a ese sufrimiento permite sobrellegar la tragedia de la vida, mejor, algo así, ¿no? Como entender que lo trágico es el elemento basal de la vida y todo lo demás
son ortopedias para tratar de sobrellevarlo. Y también tal vez nos sanan del resentimiento al entender qué es el resentimiento, que es un tema que abordó Nietzsche. Tal vez también podría ser un libro para sanarnos del resentimiento. Claro, toda esta meditación de que en el fondo todo lo que nosotros hacemos de forma reactiva por otros genera, o si no expresamos la emoción honesta con lo que sentimos, vamos a generar algo reactivo que es el resentir, ¿no? Vamos a sufrir doble, sí. Eso es positivo también. Te leí por ahí, aquí voy a hacer un giro drástico hacia la poesía de nuevo, que te emocionó un poema que te voy a leer acá, lo vas a reconocer inmediatamente, de un poeta argentino, Horacio Castillo. Que dice, Anquises sobre los hombros, sí. ¿no? Todos llevamos como Eneas a nuestro padre sobre los hombros. Débiles aún, su peso nos impide la marcha, pero luego se vuelve cada vez más liviano hasta que un día deja de sentirse y advertimos que ha muerto. Esta imagen que toma de la Eneida, de el hijo, que es bien impresionante, llevando el padre sobre sus hombros. Me encantó la reflexión que hiciste sobre este poema y por qué este poema te relampagueó. No, es un tremendo poema, o sea, es sumamente breve, toma una imagen de cómo en el fondo es este círculo extraño de llevar al padre, en términos, no sé, tanto, no sé, esta discusión, ¿no? ¿Quién es el padre? ¿Es la ley autoritaria? ¿Es el padre generoso? Como el padre a lo Héctor, que es otro padre, es otra figura de un padre mucho más, el padre que se legitima a través del hijo, y yo encuentro que ese poema es bonito porque muestra las dos cosas, ¿no? Como ese camino virtuoso de cómo uno, de una otra forma, quizás para la propia libertad, tiene que cargar, todos cargamos con nuestros padres, nuestra autoridad, en este caso el padre simbólico, pero también de una u otra forma, en la medida en que uno va generando su propia identidad, se va diferenciando de este padre y el padre va perdiendo peso, pero luego, a mí me parece preciosa esta idea de que uno pasa a ser padre de sí mismo, pero esto de que uno se pone como arriba de los hombros del otro hijo, me hace mucho pensar, bueno, ¿y qué pasa objetivamente cuando en el mundo ya no nacen tantos hijos? ¿De quién soy padre, no? Simbólicamente hablando. Sobre quién... podría ser un maestro con un discípulo, ¿no es cierto? Claro, y podría ser el amor generoso a los humanos también, en general, ¿no? Podrían ser muchas formas, pero es más difícil cuando no hay paternidad o maternidad. Claro, y venimos de matar al padre de Lacan, y prefiero esta imagen de llevar al padre sobre los hombros, ¿no? Me gusta más esa imagen, de cómo elaborarla, como cada uno debemos elaborarla. Es que también, claro, esto del matar al padre es como pensando en la forma más antigua y más, de hecho lo tratábamos hace poco en un taller bien bonito, pero la idea era como matar al padre cuando es autoritario, o sea, pensemos en las imágenes de Saturno devorando a sus hijos, Goya, o toda esta idea de que el padre que es bien en el hijo la amenaza, ¿no? Pero cuando eso que es como el estado natural queda de lado, o la hipótesis más darwinista de la evolución, uno ve al hijo como precisamente el desarrollo del padre, ¿no? O sea, cuando Héctor eleva al hijo y le dice a Zeus, yo quiero que mi hijo tenga, o sea, mejor que yo, y lleve el resto de la comunidad. Eso es como lo bonito, ¿no? Esto del... Y eso es lo que el hijo, por eso el hijo carga al padre, porque el padre también quiere lo mejor del hijo. O sea, esa es como la idea virtuosa, ¿no? Pucha, Diana, nos ha comido el tiempo y está fascinante la conversación y siento que está recién empezando. Vamos a tener que invitarte de nuevo a conversar más del libro. Vamos a tener que hacer un capítulo 2. Por último, entiendo que estás escribiendo un libro, o estás esbozando un libro, uno de tus libros, sobre el amor. Sí. A ver, una lectura del amor, novela o filosófica, significativa para esta reflexión que estás haciendo sobre el amor. A mí me gusta mucho The Marriage Plot, que es de Eugenides, Jeffrey Eugenides, el que escribió también Middlesex. Él ganó el Pulitzer en el 2010. Cuéntanos brevemente. Es una especie de novela victoriana, un amor de tres, un chico tiene, no sé, creo que era bipolar. Bueno, es una historia muy bonita, muy contemporánea, pero pareciera ser que uno está leyendo una novela victoriana, de una historia de amor ahí de... ¿Cómo podríamos traducirla al español, el título, para que el que la busque, el que la escuche? Espérate, plot es como el drama del matrimonio, o la trama del matrimonio, The Marriage Plot, eso es, claro, creo que así se traduciría. Imagínate que te mandan de profesora de filosofía, no se lo has pensado, a un liceo, ¿ya? Ya. ¿Cuál sería la bibliografía para un alumno de segundo o tercero medio? ¿Cuál sería tu bibliografía? El ministerio te da la libertad. Tú vas a guiar a tus alumnos. ¿Para filosofía? Una lista. Dar una lista, 3, 4. ¿Cómo partir? ¿Cómo? ¿Qué leemos primero? ¿Fragmentos? ¿Un libro? ¿Qué? ¡Pum!
Yo creo que partiría con algunos poemas, primero. Zaratustra tiene que estar, de Nietzsche, por lo menos el libro primero. El libro primero de Zaratustra tiene que estar, ahí está todo. Y el prólogo ya es importante. Yo creo que con eso ya tenemos para, solamente con eso. Uf, fue tremendo, no, tremendo. Sí. Ya, eso es uno, ya. ¿Y dos? Dos. Yo diría... Los que están tan de moda ahora, los epicuros y los estoicos, que han vuelto por algo, vuelven. ¿Qué te parece a ti ese regreso? Sí, está bien. De hecho, por eso leía filosofía como Ars Vivendi, está bueno, porque estaba muy especializada, muy alejada de la vida, y eso es un problema. La filosofía no era esa la idea de ella, creo yo. Pero estoy pensando... Unamuno también, del sentimiento trágico de la vida, porque está en español. Ahí algunos fragmentos creo que serían muy buenos. Y para finalizar podría ser algo de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Creo que ahí hay que poner un poquito de ética. Y es contemporáneo, sí. Y es actual. Grande Arendt, sí. Heidegger, ahí dejamos un temazo. Exacto. No hablamos de Sloterdijk. Brevemente, filósofo tremendo. Me encanta, sí. Cerramos ahora con eso. Una pista para Sloterdijk, uno de los filósofos más potentes y provocadores de nuestro tiempo. Yo creo que el actual, más importante de todos. Leer, por lo menos, hay tantos libros. Las conferencias son pequeñas y son buenas. En el mismo barco, ese es. En el mismo barco es un texto pequeño, es precioso y explica un poco cómo él hace esta crítica maravillosa de que no existen culturas salvajes y civilizadas, y cómo la filosofía ha sido realmente un despropósito en esto de vincular la política con la polis y ignorar toda la prehistoria del ser humano como si no fuera racional, y sí lo es. Eso es como un resumen. Diana, yo te quiero agradecer esta caminata que hemos hecho a través de los libros de la filosofía que te han marcado desde niña. Diana Aurenque, doctora en filosofía, autora de fascinantes libros, Animales enfermos, Filosofía como terapéutica. Se las recomiendo. Gracias por esta conversación, Diana. Gracias a ti, Cristian. Y queridos hipócritas lectores, recuerden que el capítulo nuevo de este podcast se estrena los días viernes a las 8 de la tarde en Radio Pauta. Lo pueden buscar en Spotify y también en la página de pauta.cl. Nos encontramos, espero, en una próxima conversación con otro u otra hipócrita lector. Gracias por habernos acompañado. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.